bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy les traigo un video para enseñarles cómo podemos realizar un menú sticky, o mejor conocido como menú pegajoso. Este menú funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en nuestro sitio web, tenemos nuestro menú en la parte de arriba. Cuando hacemos el scroll hacia abajo, nuestro menú desaparecerá, y cuando detecta que inmediatamente se hace un scroll hacia arriba, nuestro menú reaparecerá, no importa en qué lugar de la página, en qué lugar del sitio estemos. Esto es importante ya que tenemos una muy buena navegabilidad en el sitio, además de que nos da nuestro espacio en la pantalla completa, y así podemos aprovechar al máximo nuestra pantalla y poder ver nuestro contenido con mayor comodidad. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, pues para empezar tenemos que tener nuestros archivos principales, ¿no? Solamente tenemos nuestro index HTML, nuestros estilos CSS y nuestros scripts. Para eso empezamos con la creación del cuerpo de HTML. Vamos a ponerle menú, el título, menú pegajoso. De acuerdo. Después de eso vamos a importar nuestros archivos, ¿verdad? Nuestro HTML. Empezamos por importar el archivo de los estilos de los CSS, y para finalizar aquí vamos a importar el script con los JS, el script JS. Bueno, después de eso vamos a crear un contenedor donde está el header. Yo le voy a poner una clase también llamada header para poder utilizarla después con JavaScript. Luego de esto vamos a también utilizar un contenedor, un container, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro contenedor. Vamos a poner otro div con la clase navigation. Después de eso vamos a poner en la parte donde va a ir un logo, por así decirlo, y donde va a ir nuestro menú. Siempre normalmente ese es el estándar, el estilo que se utiliza para esto. Vamos a poner un div logo, y vamos a poner aquí un div con la clase nav. Aquí lo tenemos. Bueno, en este lado vamos a poner aquí un pequeño párrafo nada más que va a decir logo, no va a tener nada más. Y aquí vamos a poner nuestras listas para los menús con la clase menú. Lo voy a poner, ahí lo tenemos. Para nuestros LI voy a poner tres elementos, ¿verdad? Tengan enlaces. Le vamos a poner inicio, servicios y contacto. Si vamos a nuestro navegador, no tenemos nada ahorita, vamos a regresar aquí. Vamos a abrirlo con Live Server para estar viendo los cambios de manera instantánea. Aquí los tenemos ya, el logo y las listas. Ahora, después de esto va a ser, vamos a también a crear aquí para que me pueda dar scroll la página. Voy a poner aquí una sección de párrafos. Solamente vamos al final de la etiqueta header, vamos a poner section.párrafos, listo. Párrafos, aquí lo tenemos párrafo, y le voy a poner textos lorem. Vamos a copiar este párrafo, copiarlo aquí. Ok, solo estamos haciéndolo para que nos pueda dar scroll. Ya tenemos. Ahorita vamos a quitarle un poco de márgenes para que aún nos dé más scroll. Ahorita lo encontramos. Bien, después de esto sería todo el cuerpo HTML para este ejemplo. Ya luego de eso nos vamos a nuestros estilos. Ya están enlazados, obviamente. Vamos a poner los estilos que siempre ponemos, los globales, por así decirlo, para quitar los padding que nos dan los navegadores y también los márgenes. Bien, después de eso vamos a quitarle a la lista los estilos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos aquí a nuestro navegador, aquí está, ya se nos quitó los padding, pero mientras vamos a quitarle tantito esto. Vamos a ver un momento, vamos a quitarle esto para que vean ustedes que tienen las viñetas y los estilos. Vamos a quitárselo de una vez. Para ello vamos a crear los UL style, le ponemos como no. Con esto quitamos las viñetas. Ahora a los enlaces le quitamos
text style, text decoration, perdón, text decoration le quitamos, le ponemos como no, como ninguno, ¿verdad? Y ahí lo quitamos, ahí lo tenemos. Con eso, ahora sí ponemos nuestros estilos globales para quitar los márgenes y listo. Después de eso vamos a agregarle un color a nuestro header, a nuestra etiqueta header, para que se empiece a ver ya. Listo, ahí lo tenemos. Vamos a adelantarnos un poquito para poder ponerle color a la fuente, ¿verdad? Para ello vamos a header container, que esté dentro de container, que esté dentro de navegación, que esté dentro del nav, y luego para finalizar en el menú .lia, le vamos a poner un color que sea blanco, y con eso lo logramos. Aquí tenemos también el logo, ¿verdad? Para que está dentro de navegación. Vamos a copiar todo esto para no estar y está dentro del logo. A los párrafos que tenga un color igual blanco, y ahí lo logramos con esto. Bien, después de eso vamos a nuestra capa de navegación, vamos a ponerle un display. Para ello ponemos header.navigation, vamos a ponerle display que esté de tipo flex, y luego le vamos a poner un align item que sea centrado. ¿Qué logramos con esto? Pues que el logo se centre con nuestros servicios. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para las capas que serían el logo y el nav, le voy a poner una propiedad específica a cada uno para que tomen diferentes medidas. Bien, para ello vamos a copiar esta parte, aquí, lo pegamos y vamos a ponerle punto logo que sea flex grow, que tenga 1 de medida. ¿Qué quiere decir esto? Con flex grow le ponemos la cantidad del 1 al 10, qué tamaño quiero que tenga. Este solamente va a tener una pequeña parte de todo el ancho de este contenedor, mientras que para nuestro contenedor, el siguiente contenedor, que sería .nav, quiero que este tenga un flex grow de 9. Ok, ahora con eso ya tenemos esto. Si se pueden dar cuenta, vamos a darle a inspeccionar. Si nosotros aquí verificamos, el contenedor nav está cubriendo el 90% de todo el ancho del contenedor de navegación, mientras que el logo solamente está cubriendo el 10%, por así decirlo, ¿verdad? Una sola parte. Bien, para eso nos funciona. Luego de eso vamos a realizarle los estilos a las listas para que agarren un poco de forma. Bien, para ello nos vamos a ir a la clase menú. Estamos aquí, nav, menú, aquí estamos, nav, y le vamos a decir lo siguiente: primero que tenga un display inline. Ahora vamos a acceder al LI, a los elementos LI. ¿Qué va a pasar con los elementos LI? Este lo voy a bajar para que este solamente es del párrafo que estábamos utilizando. Ya lo tenemos. A los elementos LI les voy a decir que sean de display, que tengan un display inline, que sean en línea. Y eso también sería todo. Para el elemento, vamos a ver cómo va quedando. Si podemos ver, aquí lo tenemos ya en línea, ordenado, ¿verdad? Para los elementos A, aparte del color que le pusimos, le vamos a poner también otras propiedades. Otra de ellas va a ser que va a tener un display inline también, y va a tener un padding arriba vamos a poner 10 píxeles arriba y abajo, y a la izquierda y derecha 15 píxeles. No lo está tomando porque tiene que ser inline bloques en línea. Aquí lo tenemos.
Ahora sí, aquí ya lo tenemos exactamente. Otra de las cosas, vamos a darle estilos al contenedor. Header.container. Vamos a decirle que tenga un width de 900 píxeles. 900 píxeles, que tenga un margen de 0 auto. Con esto logramos que se centre, que aparezca solamente una pequeña parte, ¿verdad? Aquí en el centro. Ahora, al menú también lo quiero hacer hasta el lado derecho. Entonces vamos a irnos a donde está nuestro divisor, nuestro div nav con la clase nav, y vamos a ponerle que me lo alinee text align right. Ahí lo tenemos. Ahora sí ya lo tenemos uno justo del lado del otro. Ok, bien. Entonces ahora, para finalizar con esto, vamos a darle una clase a los párrafos, a la sección párrafos. ¿Qué clase le voy a dar? Le voy a dar ¿qué estilos? Perdón. Sección.párrafos. Le vamos a poner que tenga un width igual de 900 píxeles, que tenga un margen, lo mismo, ¿verdad? 0 auto. ¿Qué logramos con esto? Logramos hacer esto, ¿verdad? Y que nos dé un poco más de scroll. Voy a pegar otros párrafos más para que me dé más scroll, ahí con eso creo que está bien. Bien, de acuerdo. Ahora, lo que hay que hacer a continuación es crear una clase. Vamos a crear una clase que va a tener el nombre de menú. Lo voy a poner aquí arriba. Vamos a separar el ámbito acá, lo voy a poner aquí. Menú sticky, así como está. Esta clase va a tener una posición fixed, va a estar fixed para estar fijo, ¿verdad? Vamos a poner un width de 100% y vamos a poner una transition de 500 milisegundos, medio segundo. Listo, vamos a copiar esto, vamos a pegar el prefijo mos, aquí lo tenemos. Esta clase es la que va a lograr, si se da cuenta que ahorita no tiene ningún efecto, ¿verdad? Nosotros hacemos scroll y el menú se desaparece. Si nosotros utilizamos esta clase en este momento, vamos a ver qué es lo que pasa. Se la vamos a pegar a lo que queremos que quede sostenido hasta arriba de la pantalla, que en este caso es el header. Lo vamos a pegar aquí y si se dan cuenta, ahí está, ya queda pegado, ¿verdad? Pero nosotros queremos hacer el diferente efecto. Queremos que al hacer nosotros scroll hacia abajo, sí desaparezca completamente, pero al hacer hacia arriba, al ir hacia arriba, reaparezca. Nomás con que detecte que hacemos un scroll hacia arriba, me reaparezca la barra de menú. Bueno, para eso vamos a quitar esto de aquí y al párrafo le voy a dar un poco menos ancho, le voy a poner 500 para que se haga más cortito y nos dé mucho más scroll. Bien, ahora entramos en la parte importante, que sería nuestros scripts. Para nuestros scripts vamos a crear empezar por un elemento vamos a agregarle una función al elemento window. Al elemento window vamos a agregar la función onload, que va a ser una función. Bueno, lo que estamos diciéndole aquí es que cargue todo. Después de que ya todo haya cargado, ya me ejecute la parte de este código. Vamos a obtener el contenedor header, que les había mencionado. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner una constante. Le vamos a poner header con es igual a document punto query selector y vamos a decirle que me traiga el header. Ahí lo tenemos. Luego de eso vamos a crear una variable que se va a llamar scroll pose y lo vamos a poner a 0. Aquí lo tenemos. Después de esto vamos a crear otro, vamos al elemento window, vamos a agregarle un evento. Este evento va a ser el scroll, que va a estar observando cada vez que nosotros estemos haciendo un scroll. Vamos a poner una función, aquí lo tenemos, y falta aquí esta cosa, aquí lo tenemos ya.
Bien, dentro del evento que acabamos de crear al hacer scroll, vamos a hacer unas comparativas. Vamos a poner if, cuerpo del if, else. Aquí lo tenemos. Vamos a preguntar algo. ¿Qué es lo que vamos a preguntar? Vamos a guardar entre paréntesis y vamos a decir si document punto body punto get bounding clean rec, le ponemos punto top es mayor que la posición del scroll. En este caso le estamos diciendo que cuando sea mayor a scroll, si el documento, si la altura que tiene el documento es mayor a scroll, le vamos a agregar la clase. Esto quiere decir, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos que es 0. Cuando nosotros damos un scroll hacia arriba, que detecta que es mayor a 0, entonces ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a agregar al header, le vamos a agregar la clase que nosotros creamos, que en este caso sería la clase, ¿cuál era? Esta, menú sticky. Esta clase le vamos a agregar. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? De lo contrario, y vamos a hacer otra cosa. Vamos a agregarle un estilo también. Vamos a agregarle un estilo. Top. ¿Qué altura? Es una altura que le vamos a agregar de 0. ¿Okay? Entonces le agregamos la clase sticky y le agregamos su altura. ¿Qué altura va a tener? Va a estar a una altura de 0. Bien. De lo contrario, lo que vamos a hacer es al header le vamos a agregar top una altura negativa, por así decirlo. Creo que con unos 50 píxeles ya alcanza a desaparecer por completo. No le ponemos poner comas. Y al finalizar, cuando ya salga de todo esto, le vamos a decir que al scroll pose le vamos a asignar el valor del document, o sea, la altura que tiene actualmente, ¿verdad? Se la vamos a asignar. Entonces lo ponemos aquí, le decimos esto. De esta manera le estamos asignando la altura nuevamente. En donde se encuentra ahora el documento se lo asignamos a scroll pose. Así que antes valía 0, nosotros vamos a ir navegando hacia abajo, el documento va a ir aumentando la velocidad y esta velocidad se le va a ir a esta altura, se le va a ir agregando cada vez que se haga scroll. Y así es como quedaría. Vamos a ver si funciona. Vamos a nuestro navegador. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, cuando vamos a scroll hacia abajo desaparece. En el momento que nosotros justo detecta un scroll hacia arriba, se nos aparece en nuestro menú. Y si vamos todos hacia arriba, pues se nos seguirá apareciendo, ¿verdad? Cuando navegamos hacia abajo, se desaparece. Y podemos tener nuestra pantalla completa con nuestra información. Así es como queda nuestro menú. Creo que es un menú muy bonito para poder implementarlo en sus sitios web. Bueno, eso ha sido todo. Espero les sea de utilidad el video. Nos vemos en la próxima.